Lucas capítulo 11. Sin duda, hermanos, Dios no puede avanzar. El Señor me lo mostró claramente, que sin la revelación de su paternidad y sin que los hijos tengan verdadera identidad y hayan sido libres, no pueden servir a Dios. El maligno se empodera, produce ataduras y no somos capaces de perseverar en lo que Dios nos demanda. No somos capaces de pelear en medio de la adversidad, porque dijimos que es una lucha espiritual, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y nosotros tenemos más problemas con los hermanos que con los espíritus, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque no los discernimos, porque no tenemos vida espiritual, porque no somos hijos espirituales. El Señor aquí en Lucas nos habla que lo primero, el fundamento de la manifestación del reino de Dios es la revelación de la paternidad de Dios y la identidad como hijos de Dios. Porque solo un hijo puede adorar a Dios y puede tocar su corazón. Y de esa experiencia viene la fe, la fortaleza, el poder, la gracia, la sabiduría. ¿De dónde crees tú que sacaba la fortaleza David? Si no era de su adoración. Fue un hombre adorador. ¿De dónde crees que sacaba la fortaleza Abraham para esperar 25 años una promesa? ¿De dónde crees que sacaba la fe José? De su relación con su padre, donde no había nadie que le pudiese tender la mano. Su identidad de hijos y la paternidad de Dios sobre su vida era su fortaleza. Era su fortaleza. Entonces, cuando el Señor nos habla y le está enseñando a sus discípulos, porque es el Señor el que está enseñando, y le está diciendo: ustedes van a orar así: venga tu reino. No vamos ni siquiera a orar esa oración, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan enredados en nuestras cosas que lo único que queremos: Señor, sáname, Señor, provee para mi casa, Señor, resuélveme este problema, Señor, esto que tú no me amas, Señor. Y estamos tan enredados en cosas que no tenemos la libertad para ver el reino de Dios. Y de hecho, en la paternidad, la revelación de la paternidad de Dios nos sana de nuestra mala paternidad terrenal. Porque muchos están trabados en esa experiencia. Porque su padre fue un hombre y aún es creyente, pero le tiene cosas. Y está atravesado y tiene situaciones que le impiden. Y no solamente a su padre terrenal, sino que a sus padres espirituales. Aquellos hombres que Dios puso sobre ellos para edificarlos, para bendecirlos, para que su vida creciera. Y la exhortación, en vez de producir edificación, produce rebeldía, hermano. ¿Cuántos hijos de Dios se rebelan en la casa de Dios? Yo he visto, yo con dolor, hermano, y yo comparto en esta mañana porque tengo celo de Dios. Porque he visto cómo los primogénitos de muchos hermanos nuestros se han rebelado. No por causa, ¿sabes? Por no tener revelación de la paternidad de Dios. Y al no tener revelación de la paternidad de Dios, de quien Él quería recibir edificación, ¡pah!, le destruye la fe. La falta de reino destruye la fe en las personas. ¿Sabe por qué nuestros hijos se rebelan? Por la hipocresía de quienes dicen ser creyentes, hijos del reino, y viven vidas distintas, divorciadas.
Y lamentablemente nosotros somos terrenales y miramos las cosas a partir de la experiencia terrenal. Y Dios quiere que no miremos, que levantemos nuestra vista, que veamos el reino de Dios, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y en la revelación de la paternidad de Dios, porque solo en esa paternidad tú puedes desarrollar una paternidad agradable a Dios. No solamente en tu casa y en tu familia, sino que también en la iglesia. Porque la Escritura dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Entonces, no podemos seguir avanzando, porque no tendremos los recursos para hacerlo. Entonces, la primera parte, ¿no es cierto?, es para todos los hijos. Cuando oréis, ¿a quién se lo dice? A todos los hijos de Dios. Tienes que buscar la revelación del Padre. Y tienes que, como hijo, adorarlo, santificar su nombre. Porque de allí surge la oración para que el reino venga. Sin revelación no hay oración. Entonces, leamos el versículo 5, adelante. Fíjate que aquí va a entrar, sin revelación de la paternidad de Dios, no puedes avanzar aquí tú, te quedas pegado. El Señor me lo reveló, hermano. Dice, les dijo también Jesús, Lucas 11:5, ¿quién de vosotros? Fíjate, aquí no está generalizando. Cuando oren, no dice, ¿quién de vosotros? Es una invitación amigable. Y no están todos. Aquí se seleccionan los hijos solos. Solos se seleccionan. Porque no quieren avanzar, porque no quieren crecer. Antes de avanzar, quiero ponerle el ejemplo de Israel en Egipto. Allí eran bebés. Dios los tomó como un padre en sus brazos y los trae y los saca. Pero cuando los saca, los lleva al Sinaí. Y en el Sinaí les dicen, desde aquí, desde este punto, quiero que dejen de ser niños. Ahora yo les voy a revelar mi voluntad. Porque un hijo que no crece no puede tomar responsabilidad. Mientras un niño de bebé no tiene responsabilidades en la casa. Es un bebé. Se hace, come, duerme, se hace, come. Pero cuando empieza a crecer, usted le empieza a poner responsabilidad, ¿o no? Entonces el Señor saca al niño de Egipto y lo pone en el monte Sinaí. Y le dice y le revela su ley. Y les dice, yo quiero que desde hoy dejen de ser niños. Ustedes van a obedecerme. Ustedes van a obedecer mi ley, mis mandamientos. Y yo los voy a bendecir. Y yo los voy a llevar a introducir en la tierra. Y ustedes la van a conquistar. Y yo les voy a dar la victoria sobre todos esos pueblos. Fíjate que en Egipto ellos no tuvieron que pelear una. Pero ahora para tomar la tierra prometida, ellos tenían que pelear ellos. Ahora, ¿por qué no lo agarró el padre? ¿No es cierto? Y le pegó una patada a todos los 7 pueblos que habían allí. Y los sacó y los pone allí. Y le dice, todo esto es de ustedes. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios nada que se proponga hacer en esta tierra lo va a hacer sin nuestra humanidad. Dios no hace nada. Él se limitó a sí mismo y delegó en el hombre llevar a cabo su voluntad y su propósito sobre esta tierra. Y la única manera que nosotros asumamos esa responsabilidad es que dejemos de ser niños, que crezcamos y estemos dispuestos a asumir lo que Dios nos manda. Entonces, ¿qué dijo el pueblo? Moisés, todos te obedeceremos y todos nos disponemos. Hicieron pacto con Dios
Y Dios, mataron un becerro y rociaron con la sangre, hicieron una alianza con Dios. Hermanos, y llegan frente a la tierra prometida a 1 año, 6 meses. Y tienen que conquistarla. Ninguno fue capaz. Lo único que querían conquistar y estaban dispuestos a asumir la obediencia a Dios fue Josué, fue Caleb, entre los del pueblo, más Moisés, obviamente. ¿Y qué pasó? Ellos prolongaron su estadía en el desierto por 40 años. Y no solamente la prolongaron, sino que murieron en el desierto. Y solo los hijos de ellos creyeron, asumieron el desafío y conquistaron la tierra. Y yo he pensado muchas veces, ¿cómo habrá vivido Moisés esos 40, esos 38 años restantes en el desierto, sabiendo que esa no era la meta, sabiendo que eso no era lo que Dios quería para él? Y tener que estar con ese pueblo. O Josué y Caleb, ¿no es cierto?, en su corazón, cuántas veces llorando delante del Padre. Oh Dios, si yo quería tomar esa tierra. Este pueblo duro de servir, tan terco, oh Dios, tener que esperar 40 años hasta que se mueran todos. Para que tú comiences con una nueva generación, porque no quisieron crecer, porque no quisieron ser hijos maduros y asumir responsabilidad. Vivían pegados, el corazón en Egipto, el temor, el miedo a enfrentar los desafíos de Dios. Antes de decir eso, quiero abrir mi corazón con ustedes. Nosotros salimos de Serrano, donde Dios reveló una palabra del reino. ¿Y sabe por qué ocurrió todo lo que ocurrió? Por nuestra inconsecuencia, por nuestra niñería, por querer hacer las cosas pensando en nosotros, en nuestros intereses, y por el pecado. Si yo le contara pecados, hermano, usted no lo creería. Pero por eso Dios nos humilló, nos quebró. Y dijimos, y salimos un grupo de pastores a desafiado a llevar el reino. Y nos juntamos en un lugar y nos dijimos, hermanos, somos varios pastores, nos vamos a distribuir y vamos a plantarnos en Puente Alto, nos vamos a plantear en la Florida, nos vamos a plantar en distintos lugares con el propósito de llevar el reino de Dios y establecerlo sobre esos lugares. Ese fue el desafío. Y todos empezaron a buscar hermanos. Y hasta se pelearon algunos hermanos, porque querían llevarse los mejores según su apreciación. ¿Y sabe lo que me dijo Dios a mí? Tú no te vas a mover de aquí. ¿Y sabe por qué no me tuve que mover de allí? Porque cuando estábamos en Lira, yo salí y le dije, hermano, yo no soporto este olor a trago, cigarro aquí, a tener un culto, un altar a Dios y sentir las potestades, hermano. Y yo me uno a lo de Pablo. Hermano, hemos tenido, este es nuestro tercer retiro. Los 2 retiros antes, yo a las 5 de la mañana, hermano, estaba gimiendo alrededor de ese lugar donde teníamos que ministrar. Y yo sentía las potestades, hermano, los espíritus. Yo decía, Señor, danos un lugar distinto, donde haya una atmósfera espiritual. Pero si es este el lugar, y aquí tenemos que aprender a luchar para establecer tu verdad, lo haremos, Señor. Hermano, y qué glorioso. Yo hoy día salí en la mañana y yo
Me gozaba, hermano, el Espíritu de Dios venía sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay pueblo que ha orado, aquí han habido ayuno, oración, intercesión, porque este es un altar de Dios. Y Dios me habló y me dijo, allí en San Francisco. Y cuando salimos a buscar un terreno, un lugar donde congregarnos. Y buscamos varios lugares. Ricardo y otros querían un lugar súper bonito, súper así. Valía 2 millones, 1,5 millones. Y yo entré a San Francisco, hermano. Mugrosa la tierra, porque ahí había una rectificadora de motores. Entonces el suelo era radier gastado, lleno de hoyo y lleno de aceite. No tenía cielo, todo sucio y todo así, hermano. Y yo entro y yo lo miro y ¿sabe? Me ocurrió algo. Yo lo vi limpio. Yo vi el piso alfombrado. Yo vi el cielo cubierto. Y el Señor me dijo, aquí voy a levantar un altar. Y yo le dije a los hermanos, hermano, este es el lugar. ¿A qué le digo? La oposición, hermano. ¿Cómo vamos a estar en este lugar mugroso? Los hijos de Dios necesitan. No, porque Dios, el caos, lo transforma en algo hermoso. Porque es la forma que Dios opera. Y cuando viene su reino, donde en la pobreza, en la miseria, Dios empieza a restaurar y a levantar. Y después de que ocurrió este proceso, estando yo ya solo allí, en San Francisco, el Señor me dijo, yo voy a dejar aquí un pueblo pobre y sencillo, pero que va a confiar en mí. Un pueblo pobre, dije, que se vayan los ricos, dije yo. Déjame los pobres. Pero yo le decía al Señor, pero pobres de espíritu, que anhelen, que busquen tu rostro y tu nombre. Y después los hermanos dijeron, pero Guillermo, ¿cómo te vas a quedar solo en este trabajo? Y propusieron a Rolando y Carlos. Y yo dije, yo estoy dispuesto a trabajar con cualquier hermano que esté dispuesto a luchar por el reino y hacer su voluntad. Y así como la familia, hermano, cuando una familia mal estructurada deja traumas y daña y a las personas les impide establecer familias para Dios, porque están trabados por las malas experiencias terrenales. Así también el pueblo de Dios se traba por las malas experiencias espirituales, cuando la iglesia no es la expresión del reino. He escuchado personas, yo no quiero ir a la iglesia son todas iguales, son puros hipócritas. Porque no son expresión del reino. No son expresión del reino. Y yo le dije, Señor, si te vas a quedar aquí, tú tienes que restaurar el altar. Y el Señor dijo, voy a restaurarlo. Yo le dije, lo restaura, pero yo quiero ver un derramamiento del Espíritu Santo sobre este altar. Ahora yo he entendido, hermano, que la visión del reino parte de Dios. El pueblo, los primeros creyentes, los discípulos del Señor fueron tan entendidos, tuvieron tanta claridad respecto a lo que era el reino de Dios. Pero a su vez, como eran judíos, los judíos eran selectivos. Los judíos no querían abrirse a los demás. Y el reino, el Señor les decía, el reino va a comenzar en Jerusalén, va a llegar a Samaria, a Judea, hasta lo último de la tierra. Entonces ellos decían, nosotros no vamos a los gentiles y a los paganos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Producir una persecución para obligarlos a salir. Nosotros no salimos en una persecución, nosotros salimos por revelación, por entender que el reino de Dios es expansivo. Cuando Dios plantó a Adán, Eva,
la primera familia, Dios no estaba pensando en el huerto, Dios estaba pensando en toda la tierra, en llenarla de su conocimiento, en llenar el reino por todos lados, pero que tenía que partir en un lugar. Y los discípulos así lo entendieron, de tal manera que cuando el Señor los expande y algunos se van planteando en distintos pueblos y en distintos lugares, ellos entendieron, hermanos, que en ese lugar donde Dios los ponía, tenían que establecer un altar para restaurar el reino de Dios. Entonces salen los hermanos y Dios deja una figura en la iglesia, en el libro de los Hechos, con respecto a cómo se expande el reino. Dios puso, los hermanos salieron para muchos lugares, pero el Señor empieza a relatar una línea para que nos quede como figura y como enseñanza de cómo Dios hace su obra. Antioquía. Llegaron algunos hermanos en Antioquía. Y de Jerusalén, hermanos, ¿sabes que en Antioquía los hermanos parece que están entusiasmados? Entonces los apóstoles dijeron, vamos a mandar a Bernabé. ¿Por qué no vaya a ver? Anda a confirmar los hermanos, que sean hermanos. Llegaron allá y los hermanos estaban comprometidos con el reino. Ellos dijeron, el Señor nos ha puesto en este lugar, aquí vamos a poner un altar. ¿Sabe por qué? Habían hombres, ¿sabe por qué ellos hablaban de esa manera? Porque en ese lugar no habían puros hermanos, habían entre los hermanos profetas y maestros. No maestros, yo no soy un maestro, hermano. ¿Sabe? Yo sé que no soy un maestro. ¿Sabe por qué? Yo soy un incomodador. Porque tengo revelación profética dentro de mí, que no me deja tranquilo. De tal manera que no puedo exponer la Escritura con tranquilidad, así, vamos a hablar son otros dones, hermano. Sino que me termino transpirando y siento la presencia del Señor cuando estoy hablando. Y no lo puedo evitar. Entonces los hermanos llegan a Antioquía. Y en ese lugar, hermano, los apóstoles no nos dijeron, oye, Bernabé, ese va a ser un local nuestro. Nunca pensaron así. No, Bernabé, si ese es un lugar que el Señor ha establecido, tú vas a ir y te vas a quedar con los hermanos. Él mismo quiso quedarse. Y cuando se empezó a dar cuenta de que Dios empezó a encender algo allí, porque es la forma que Dios establece el reino, Él fue a buscar a Saulo de Tarso, un hombre que estaba trabajado por Dios durante 12 años en el anonimato, y lo lleva a Antioquía. Y en ese lugar, hermano, los hermanos tenían revelación profética, sabían lo que era el reino de Dios, y empezaron a orar, a interceder, a clamar en ayuno, en oración. Y el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Y el Espíritu Santo empezó a hablar a través de los profetas. Y les empezó a declarar la voluntad de Dios para ellos. Y de ese lugar Dios levantó apóstoles para ir y extender el reino por distintos lugares. Y el apóstol Pablo, cuando iba a distintos lugares, establecía Galacia, establecía los Corintios, no decía, no, este va a ser un local de Antioquía. No pensaban así, hermano. No, la iglesia de Corintios, él se quedaba y se quedaba un año, el tiempo necesario para que el Señor levantara obreros, levantara dones, levantara ministerios y estableciera su reino en ese lugar. Hermanos, yo quiero que me crea. Yo no tengo nada con otros ministerios. No tengo problemas. Lo que tengo es celo de Dios. Por lo que Dios quiere emprender entre nosotros. Por lo que Dios quiere hacer. Y levantado el Señor entre nosotros. Nosotros no seamos una iglesia encerrada, sino que salgamos y tengamos comunión con otros ministerios,
Reconozcamos otros ministerios y la obra que Dios hace en otros lugares. Y reconozcamos otros apóstoles, otros maestros, otros profetas y seamos edificados. Pero hermano, no descuidemos y no dejemos lo que Dios se ha propuesto hacer entre nosotros. ¿Sabe? ¿Usted cree que es casualidad que Dios levante profetas entre nosotros? Y que el Espíritu y la presencia de Dios esté. Vaya a algún lugar que crea que en localidad, ahí no está esa presencia. Porque Dios habita en su iglesia. Y Él es cabeza de su iglesia. Aunque sean 2 o 3. Si lo creen y lo asumen. Entonces, hermanos, Dios quiere entre nosotros. ¿Y cuál es la labor nuestra? De los pastores, apóstoles, profetas. A quienes Dios pone, hermano, sobre la iglesia. Equipar a los santos. Enseñarles. Formarles. Que puedan aprender lo que Dios quiere para que asuman la batalla y la guerra. Porque el conflicto es espiritual. El conflicto es espiritual. Y nosotros podamos tener, y muchas veces lo hemos dicho, bendecir otros lugares. Llevar la palabra a otros lugares. Que Dios abra puertas para otros lugares. Pero tenemos que dejar de ser niños. Tenemos que dejar de andar metiéndonos. Ay, póngame la mano, que esto. No, hermano, asumamos la responsabilidad. Si Dios da una palabra, si Dios habla entre nosotros, obedezcamos. Creámosla y tomemos el desafío de Dios. Bendito sea el Señor. Y si podemos bendecir donde hay otros ministerios, bendigamos. Pero asumamos lo que Dios nos demanda. Y no solamente de ahora, hermano, son tantos años que Dios lo anhela y que Dios lo busca. Dice la Escritura, ¿quién de vosotros? Entonces, este no es un llamado general. Porque quien no tiene revelación del reino y revelación de la paternidad de Dios, identidad de hijo, no puede responder a ese llamado de Jesús. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Hermano, Jesús está enseñando. Ese amigo, donde va el amigo, representa a Dios, el Padre. Cuando tú te levantas, porque has experimentado la paternidad de Dios, y ese pan es para los hijos. Has sido liberado de tantas situaciones y tú quieres compartirla con un amigo, y más encima un amigo inoportuno, un amigo que se las mandó todas a cambiar, las hizo todas mal. Esos son los amigos inoportunos que merecen la cárcel, merecen nada. Pero Jesús les dice: ni yo te perdono, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Porque nosotros condenaríamos. Y nosotros pensaríamos: este no merece nada, no pienso orar por él. Y Jesús está poniendo el ejemplo de que este amigo es Dios. Y pone a Dios como negativo. ¿Te das cuenta? Como que el amigo va, el hijo que es su amigo va y le dice: padre, por favor, llegó un amigo en mi casa, tengo necesidad, tengo problema económico, tengo esta situación, tengo esta realidad, quiero ver tu reino, quiero ver tu voluntad. Y el amigo, que es su padre, se para y le dice: hijo, estoy durmiendo. ¿Qué hace un niño? Le da una pataleta.
y se manda a cambiar. Papá, tu herencia, guárdatela para ti. Capaz que le diría con otras palabras. Pero aquí Jesús está hablando que hay amigos que van a estar dispuestos a seguir golpeando. Y Jesús dice más adelante, de cierto te digo, que no se va a levantar por ser tu amigo. Entonces, ¿con qué argumento tú te puedes seguir insistiendo? ¿No es cierto? Señor, yo soy tu hijo. Algunos dicen, soy tu hijo regalón y ahora estoy decepcionado. Señor, yo creí en ti. Señor, eso no es ningún argumento, hermano, válido. Jesús dijo que la única razón por la cual el Padre se iba a levantar era por la importunidad, perseverancia. Porque esa situación Dios la provoca, no la está provocando el diablo, hermano. La está provocando tu amigo, que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere a través de ese proceso enseñarte la paciencia, enseñarte la perseverancia, enseñarte a ser tenaz, enseñarte a no soltar el arado, enseñarte a ser perseverante, enseñarte a no cansarte, enseñarte a ser valiente, enseñarte a tener fortaleza. Dios lo está preparando. ¿Por qué? Fíjate que esta es una relación amigable, no es una guerra. Aquí no hay una guerra espiritual. Aquí no está luchando contra demonios. Simplemente Dios, el Padre, los está trabajando, lo está formando, le está enseñando virtudes, le está dando recursos, porque va a llegar el momento en que Dios va a demandar de él enfrentar a un enemigo que sí le va a golpear fuerte. Que sí va a procurar hacerlo retroceder. ¿Tú crees que Moisés, cuántas veces apedremos a este, echémoslo, saquémoslo? Pero Jesús dijo, yo os digo. Y si tú lees esos textos allí donde dice, porque yo os digo, palabra de Dios absoluta y verdadera, palabra de Jesús, Él no miente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá, porque el que pide recibe, porque el que busca halla, porque el que golpea se le abrirá. Y los hijos del reino que traen el reino son hijos que tienen que aprender a vivir bajo cielos abiertos. Y los cielos no se abren automáticamente, se abren con perseverancia. ¿Usted ha leído alguna vez alguna historia de algún avivamiento donde Dios ha traído una tremenda manifestación? Si no han habido mujeres, hombres que han doblado sus rodillas. Hermano, yo estaba en Europa, llegué impactado cómo Dios levantó esas culturas, pero a través de mujeres y hombres que fueron martirizados por el reino de Dios. Jesucristo visita la tierra, el reino de Dios viene, hermano, pero sin una mujer que por 84 años oraba en ayuno permanentemente delante de Dios. Se llamaba esa mujer Ana. Por 84 años orando, intercediendo, clamando para que Dios visitara a su pueblo. Simeón, otro anciano, que por toda su vida, cientos de años, no sé cuántos años tenía, orando, intercediendo, clamando. Hermano, el Señor, Dios lleva y permite que el Hijo de Dios llegue a sus brazos y que le dijera, amado, no ores más, porque ya el Hijo está. El reino ya ha llegado, pero hay una lucha legal. Esa es una lucha legal. ¿Qué es una lucha legal? Cuando tú tienes argumentos, si tú vas a un tribunal y tú quieres pelear por algo, tienes que tener un respaldo legal. Si no, no tienes ninguna posibilidad de ganar un juicio. Entonces, cuando nosotros vamos al trono de Dios,
¿Sabes por qué tú tienes que tener conocimiento de la legalidad que te corresponde como hijo, los derechos de los hijos, los privilegios de los hijos en el reino de Dios? Si no los conoces, ¿sabes por qué? Porque cuando vayas delante del trono de Dios, hay uno al lado tuyo que es más experto que tú, que se llama Satanás, y que te va a acusar delante de Dios y va a defender sus intereses y va a decir, este me pertenece, y te va a decir, tú no eres hijo de Dios. Y tú, si no tenías argumentos para defenderte, estoy puro perdiendo tiempo aquí, te voy a mandar a cambiar, po. En cambio, si tú te paras, no, yo nací de Dios, yo me arrepentí, mis pecados fueron perdonados, la sangre de Cristo me lavó, me limpió, yo nací de nuevo, yo soy hijo de Dios, Dios me hizo nacer para Él y el Espíritu de Dios da testimonio en mí de que soy hijo de Dios. Así que diablo, fuera. Pero si no, ¿te das cuenta que es una guerra, es una batalla dura? Entonces el Señor tenía que enseñarle la perseverancia, aprender a orar, a interceder. Y está pidiendo por un amigo, es una relación amigable, es una enseñanza amigable como una clase. No lo está poniendo en la cancha frente a los demonios y frente a todas las potestades. No, Él está poniéndose de ejemplo para enseñarle y darle los recursos a sus hijos. Pero quien no tiene la revelación de la paternidad de Dios no puede entender esa verdad. ¿Y cuántos panes le pide? 3 panes. Porque necesito 3 panes. ¿Cómo que no es un hijo que no tiene revelación? Si tiene la revelación de la paternidad del Padre. Tiene la revelación de la obra de Jesucristo en la cruz. Tiene la revelación del Espíritu Santo, tiene los 3 panes, lo ha experimentado, lo ha vivido en su vida. Entonces Él quiere que su amigo también lo tenga. Pero si no tienes, si no has comido de ese pan, si no has comido de ese pan. Una vez una mujer vino y traía una hija, no ni siquiera venía una hija endemoniada. No, la mujer cananea, sirofenicia, que venía a los pies de Jesús y Jesús le dice, el pan es para los hijos. ¿Y de qué pan estaba hablando allí? El pan de la liberación. Los hijos necesitan liberación de muchas traumas, maldiciones y influencias generacionales que el maligno trajo. Hermano, si no eres libre, vamos a repetir la historia de nuestros abuelos y de nuestros malos padres. Si nuestro padre era un borracho, vamos a terminar siendo borrachos. Si nuestro padre era irresponsable, vamos a ser siempre irresponsables. Y el Señor me reveló eso cuando mi padre murió ahogado en el mar. Y yo estando ahogado en el mar y sin la experiencia de haber enfrentado la muerte, ¿usted cree que yo hubiese tenido la tranquilidad para conversar con Dios mientras me estaba ahogando? Y decirle, Padre, ¿por qué haces esto? Yo creía esto y yo converso con mi Padre como un hijo. No me desespero. Y el Padre me dice, tu Padre no me conoció como tú me conoces. Y clama a mí. Clama a tu Padre, pide a tu Padre, pide, porque el que pide recibe. Y pedí, y estoy aquí. Para decirte, de parte de Dios, que hay un pan de liberación para sus hijos. Que si tú tuviste un mal padre, tienes que perdonar a tus padres. Tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarlo. Si no, nunca vas a poder adorar, alabar, adorar y servir a Dios. Porque siempre estás ahí. El diablo te acusa, te traba, te paraliza. Una y otra vez. Porque cuando vas a ver a tu padre, ¡ay, que yo tuve un papá tan malo! ¿Y qué me cargáis a mí? Te dice el Padre. ¿Por qué me cargáis los pecados de los hombres?
Si yo no soy como los hombres. Revélate, oh Dios. Yo necesito conocerte, porque he sido tan dañado con la realidad humana. Amados hermanos, y el Señor le dice, si ustedes siendo padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué cosa? Buenas cosas, dice. Pero ¿saben lo que dice Lucas? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Los que tienen la revelación del reino saben que más importante que el vestido, más importante que cualquier cosa terrenal y temporal, es que un hijo pida el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo Dios hará que todas esas otras cosas vendrán, porque busca su reino y su justicia. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque cuando tú vayas a la batalla espiritual, te vas a dar cuenta que casi todos los problemas humanos tienen un carácter espiritual. Y tú no puedes pelear, y tú no puedes vencer sin recursos espirituales. El Espíritu Santo tiene que traer los dones, tiene que traer los ministerios, tiene que traer la gracia, la sabiduría y la revelación de Él. Porque sin eso no podemos pelear la batalla de la fe. ¿Cuánto ayuda, hermano? ¿Cuánto ayuda, Jacqueline? Nos contaba el testimonio, que cuando presentamos una situación, Dios levante a alguien con una palabra de ciencia y revele lo que está pasando, para que la oración sea eficaz y veamos el resultado donde el reino se establece y es removida las tinieblas. Un día fuimos a la casa de una hermana a orar. Y yo le dije, hermano, no vamos a orar porque había un espíritu, un demonio en esa casa. Y le dije a Mary, andaba con otro hermano, vamos a orar, que el Señor muestre. Y el Señor mostró el espíritu que oprimía esa casa. Y nosotros lo atamos, lo echamos fuera. Y los hermanos, no sé si Mary, no sé quién, ellos vieron cómo salió de esa casa. Antes de llegar a esa etapa, tenemos que, en esta relación amigable, permitir que Dios nos capacite, nos dé la perseverancia, nos dé la paciencia, nos enseñe a no quitar la mano del arado porque se levanta una y otra situación. Así que, hermano, yo te digo de parte del Señor, no sueltes tu oración por tu esposo, no sueltes la oración por tus hijos, no sueltes, pide al Espíritu Santo que Dios hará y establecerá su reino. Si no dejas de perseverar y estar. ¿Cuántos hermanos, yo les digo, hermanos, vamos a orar el miércoles? Todos los domingos se invita. ¿Y sabe cuándo tú vas corriendo? No vas por el reino de Dios. No vas porque el Señor establezca su gloria. ¿Por qué vas corriendo? Es que tengo una hija enferma. Es que un tío se está muriendo. Es que tengo un problema de este tipo. ¿Te das cuenta que estamos entrampados en puras cosas terrenales? Y no podemos discernir. Si yo le dijera, ¿sabe usted que aquí, en este lugar, hay espíritus malignos? Que el diablo pone un espíritu sobre cada persona, sobre cada familia, sobre cada país, sobre cada lugar, con el propósito de ejercer su potestad e impedir que el propósito de Dios se cumpla. Y Pablo, que el Señor le ha dado discernimiento de espíritu, varias veces él los ha visto, hablándole al oído, soplándole a la mente de las personas. Porque el maligno, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y la iglesia, para establecer el reino, tiene que aprender eso. Y como dijo Rolando, no es cuestión de repartir pistolas, hermano. No es cosa de repartir Biblias. Hay que repartir
instrucción, conocimiento. Marco hace unos cursos de prevención. Él no va, ya aquí tiene un listo, vayan, ni lo leen, hermano. Él les tiene que hablar de la experiencia, de cómo se hacen las cosas, de cómo se previenen ciertas situaciones. En el reino de Dios es igual. Dios pone ministerios en la iglesia con el propósito de equipar a los santos para que puedan asumir la obra de Dios. Pero tú no vas a recibir ningún equipamiento espiritual de nadie si no lo honras primero. Hablamos de la honra, ¿no es cierto? O sea, si tú no reconoces ministerio, si tú no reconoces los dones, no tienes nada que recibir, porque todo lo vas a cuestionar. Siempre va a ser así, hermano. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, porque casi todos los problemas humanos son de carácter espiritual. Y sin el Espíritu Santo y sin sus dones no hay solución. Podemos orar por sanidad, por sanidad, por sanidad. ¿Quieres ver milagro? Ora para que hijos de Dios con la revelación del Padre se dispongan en favor del reino de Dios. Mira, hermano, digo esto, no lo digo. Si nosotros, volviendo a Santiago, hermano, tomáramos conciencia de esto y asumiéramos durante todo este lapso del año hasta el próximo de retiro, yo le aseguro, hermano, le aseguro que si aquí hay 80, el próximo año seríamos 160. Porque el Señor lo daría como una señal para que creamos que el reino de Dios está en nosotros. Cuando en tiempos de Jesucristo el reino de Dios vino en Jesús, pero Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¡Oh, se fue el reino! No, el reino fue traspasado a nosotros y por el Espíritu Santo está en ti, está en mí. Y cuando los hijos del reino entienden esa verdad y empiezan a buscar, a pedir y llamar, Dios les imparte dones y ministerios. Si no hay ese entendimiento, nunca habrán ministerios. Porque la iglesia tiene que orar que Dios levante ministerios. Y yo le podría decir a quienes tienen ministerio entre nosotros, de sus hijos, hermanos, pero han estado enredados en una y otra cosa y no pueden desarrollar el llamado de Dios, porque no hay reino de Dios, porque el maligno ejerce potestad. Mire, leamos versículo 14, adelante. Estaba Jesús, aquí el Señor nos lleva ahora a una experiencia de guerra espiritual, de batalla espiritual. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, eso no es de Dios. Eso es del diablo. ¿Y sabe de qué va a hablar Jesús en esta experiencia? Que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene temor, no tiene perdón. Si nosotros no reconocemos la obra del Espíritu Santo entre nosotros y permitimos que Él obre y se mueva, estamos resistiendo el reino de Dios. Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el Espíritu de Dios, dice Mateo, si por el dedo de Dios, levanta el dedo.
¿Sabes que en tu dedo puede estar la unción de Dios si tú tienes fe y tú dices fuera? Y echa fuera al maligno por el dedo de Dios. Consagra tu dedo a Dios y no lo uses para cosas incorrectas. Pónelo en las manos de Dios para que el Señor se exprese a través de ti. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Ciertamente el reino de Dios ha llegado. ¿Sabe que la manifestación más clara de que el reino de Dios está obrando entre nosotros es que se remueven las tinieblas? Es que los demonios, la gente empieza a ser liberada. ¿Por qué? Porque Satanás ejerce potestad sobre las familias, sobre las personas. Y tú oras y no mueves nada. Y no cambia nada. Ahí vamos a ver eso. Dice, versículo 21, cuando el hombre fuerte armado, ¿cómo está el hombre fuerte? Armado, hermano. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás, el que ejerce potestad sobre el alma de las personas, sobre las familias, sobre los grupos de hermanos. Dice, cuando el hombre fuerte, es fuerte, hermano, no es débil Satanás, fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Tú no le haces ni pizca. Él está confiado. Cuando no hay hijos del reino, cuando no hay revelación de la paternidad, cuando no hay revelación del propósito eterno de Dios, el diablo está confiado. Sabe que tú no le haces ni rasguño. Y ahí estamos. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no salen sin oración y ayuno. ¿Quién lo dijo? ¿Pastor Guillermo? No, el Señor lo dijo. ¿Y de qué se trataba? De demonios, de espíritus que oprimen, que ejercen potestad sobre las personas. Porque si Dios busca cuerpo en sus hijos, Satanás usa las personas para establecer sus objetivos y sus propósitos. Hermanos, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero, hermano, gócese. Pero, ¿qué pasa? Cuando viene otro más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Otro más fuerte, hermano. Cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, ¿qué le hace? Dos cosas. Le quita las armas con que él confiaba. Primero, al hombre fuerte hay que desarmarlo. Jesús dijo, hay que atarlo, y una vez que lo atas, lo desarmas. Y después que lo desarmas, recién puedes quitar. Dice, y recién, dice, le quitas todas las armas en que él confiaba y recién puedes repartir el botín. ¿Cuándo repartes el botín? ¿Cuál es el botín? Es la herencia del reino de Dios para sus hijos. Los hijos son herencia de Jehová. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos? ¿Cuántos quieren ver linaje? Hermano, sobre tus hombros, varón, está la carga espiritual hasta la tercera generación, por lo menos 3 generaciones. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y entonces se establece el reino. Mi responsabilidad espiritual está sobre mis hijos, está sobre mis nietos y está sobre mis nietos. Y yo los tomo,
yo los tomo en momentos, hermano, y les digo, Señor, yo les traspaso mi espíritu, les traspaso mi fe. Señor, yo quiero vaciar lo que yo he acumulado en la vida. ¿Qué es la herencia en una familia si no es lo que acumularon los padres? Si los padres atesoran para los hijos, pero no atesores solamente bienes materiales, porque si tus hijos no son hijos del reino, no les van a durar ni menos que un candí, como el hijo pródigo. A veces oramos, Señor, dale una buena pega a mi hijo. No pidas eso. Señor, dale a mi hijo una revelación de tu paternidad. Y porque como hijo tú le vas a proveer y tú le vas a dar las riquezas del reino. Esa es la forma, hermano. Pero cuando viene otro más fuerte, ¿y sabe cuál es ese otro más fuerte? En los días de Jesús era Cristo. Ahora es el Espíritu Santo en la vida de los hijos del reino. Tú y yo tenemos, porque nosotros, el que está en ti es mayor que el que está en el mundo, es más fuerte que el hombre fuerte del mundo, pero tenemos que tomar la autoridad y atar al hombre fuerte, desarmarlo y tomar el botín. Y tomar el botín. Hermanos, porque cuando el espíritu inmundo sale, yo lo he visto, con dolor lo he visto, y yo no quiero verlo en ninguno de mis amigos, que el espíritu malo sale y que el reino se establece y que por no crecer espiritualmente el niño sale a la calle y lo atropellan, lo golpean, lo ultrajan, porque Satanás dice que si el hijo no crece y no toma la autoridad y la revelación de la paternidad de Dios y los derechos y privilegios y se arma y se reviste de toda la armadura de Dios, Satanás, el reino de Dios, en él sufrirá violencia. La violencia que dice del reino es el ataque del maligno por impedir que lo que tú quieres para Dios sea impedido. Y él va a venir contra tu vida con 7 espíritus peores, con el propósito de quebrarte. Pero si tú fuiste formado en la perseverancia, en la paciencia, en la fe, en la confianza en Dios, apagarás todo dardo de fuego del maligno. Y usarás las armas que Dios te ha dado. Cuando David enfrentó a Goliat, no se puso la armadura de Saúl. Estaba sonado con esa experiencia. Él usó. ¿Qué es lo que usó? Lo que Dios le había enseñado a usar. Entonces no se quejó, no se amargó, tomó la onda. Tomó 5 piedras. ¿Y sabe? Les dije yo lo que eran las 5 piedras. Era la revelación del reino de Dios a través de los 5 ministerios para los santos. Y si esas verdades están en ti, en algún momento de dificultad puedes tomarla y tengas plena seguridad que si la tiras contra el maligno le vas a dar en la cabeza, porque Dios pelea por ti. Dios no pelea con aquel que no se dispone a la batalla. Los ángeles no se mueven si nosotros no nos activamos. Dios actúa cuando nos levantamos nosotros. Y primero, espiritual. Como Amalek, como Moisés en el desierto contra los amalecitas. Ahí arriba del monte, peleando la batalla espiritual, ilegal, y el maligno siendo vencido en el valle. Y prevaleciendo lo de Dios sobre ellos. De tal manera que, hermanos, si no nos tomamos del Señor con firmeza, tú puedes caminar 10 años, 15 años, y algunos fueron golpeados violentamente sobre sus vidas.
Y yo lo he visto, hermano, desde que era joven, cómo Satanás puede golpear un matrimonio y destruirlo. Cómo el maligno puede golpear los hijos y destruirlos. Pero Dios nos ha dado armas espirituales que tenemos que aprender a usarlas. Y yo quiero, para terminar, quiero expresar estas pequeñas cosas. Dice que el maligno estaba armado, el hombre fuerte está armado. Y yo quiero hablar de las armas que él tiene. ¿Y cómo lo desarmamos? Primero, las armas del hombre fuerte son las que tú y yo le entregamos. Satanás no tenía ninguna autoridad sobre Adán y Eva hasta que ellos se la entregaron. Y cuando ellos se la entregaron, tomó legalidad en el maligno. Y él puede plantearse en el trono y decir, este me pertenece, porque es un pecador. Y la paga de pecado es muerte, por lo tanto, es mío, se va al infierno conmigo. Hasta que un hombre más fuerte que él se levantó en la cruz del Calvario, lo derrotó, lo venció. Aleluya, y hoy somos libres y Dios ha restaurado la autoridad espiritual sobre los hijos del reino. Por lo tanto, ¿cómo le entregamos armas a Satanás? Primero, el pecado y cualquier tipo de desobediencia en la vida. Si tú estás en pecado, sepas que cuando pecas, cuando desobedeces a Dios, tú empoderas a Satanás sobre tu vida y ejerce potestad. De hecho, yo les contaba el domingo, oramos por una mujer que quería suicidarse. El maligno quería matarla. Oramos. ¿Sabes cómo oré yo el domingo? Yo até al espíritu de muerte que estaba sobre ella. Lo pisoteé por la fe. Yo no sé cómo oras tú, pero yo te estoy diciendo cómo oro yo. Lo pisoteé, lo anulé, lo declaré ilícito para que se manifieste el reino sobre esa mujer. Yo conversé con ella así por internet y me dijo, ¿sabe? Yo desistí de matarme. Pero mi desistencia es por causa suya. Porque usted me habló. Porque usted me tocó. Y yo sé, y yo ahora sé, porque voy a ir a verla, vive en Buin. Ahora me enteré. Yo sé el espíritu que la domina y que ejerce potestad sobre su vida y que le lleva a ese estado. Amado hermano, el pecado. Si tú eres casado y estás en adulterio, sepas que el maligno tiene potestad sobre tu casa. Si tú eres joven y estás en fornicación, sepas que el maligno tiene potestad y lo vas a pasar mal, te vas a angustiar, no vas a tener paz ni tranquilidad, porque el pecado y la desobediencia empodera al maligno. Tú lo haces ser fuerte sobre tu vida. Si tú mientes, si tú engañas, si tú robas. Yo hoy día hablé y abrí mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo que ser fiel a la visión que Dios me dio, al llamado de Dios a mi vida. Yo me debo a Dios y no a los hombres, aunque quede solo. Porque primero obedecer a Dios antes que los hombres. Así que no creas que por engañar a tus padres ya tienes todo resuelto. El pecado es contra Dios. La desobediencia es contra Dios. Y si tú estás en desobediencia y no te sujetas al Señor, sepas que le estás dando autoridad y estás haciendo fuerte al maligno sobre tu vida.
Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí. ¿Por qué? Porque yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Y sabe, la tentación que tuvo Jesús en el desierto fue respecto a su identidad de hijo. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, las primeras dos tentaciones, hermanos, son cuestionamientos de tu identidad de hijo. Si te gana, si te vence allí, sepas que vas a terminar caído en la tercera. Vas a terminar adorándolo a Él y sirviéndolo a Él. Pero Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras. O sea, dijo, muéstrame que eres hijo. Hace algo para demostrarlo. Un hijo no tiene que hacer nada para ser hijo. Porque ni siquiera tú. Fue la decisión de tus padres. Tus padres te tuvieron. Tu madre te asumió. Y tú naciste en un hogar que no escogiste. Un hijo no necesita hacer nada. Cuando tú necesitas algo para verificar y comprobar de que eres hijo de Dios, es porque no tienes la revelación del Padre. Porque si tú eres hijo, eres porque Él te engendró. Él te hizo hijo de Dios. Yo os escogí a vosotros. ¿Qué Dios nos está hablando? Señor, háblanos. ¿Cuántos dicen, háblanos, Señor? Y cuando Dios nos habla por la palabra, cuando Dios levanta profetas entre nosotros y da una palabra de Dios a tu vida, a tu familia, a tu realidad laboral, a cualquier situación, tienes que creerla, tienes que obedecerla y tienes que orarla. Segundo, ¿qué empodera a Satanás? El miedo y el temor. El temor al mañana. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me voy a vestir? Si alguien debiera tener temor, soy yo, hermano. Por el futuro. Porque algunos se aseguran. Yo me acuerdo un cuñado mío decía, no, yo tengo que acumular porque yo quiero tener una buena vejez, quiero tener... No alcanzó a vejez, se murió antes, ¿no? Porque no depende de ti. Si tienes un Padre que te salvó, y que ha estado contigo todos estos años, ¿por qué tienes que pensar que mañana se va a arrepentir? Los padres terrenales hacen eso. Pero Dios es fiel y es eterno. Él cuidará de ti. No le tengas temor a la muerte, porque el morir es ganancia. Yo le digo a mi madre, madre, usted va a recibir al Señor. Y yo he visto los ángeles y va a bajar una nube de gloria y la van a levantar. Y usted se va a encontrar con el Señor. Y me dice, oh, yo quiero ese día. Pero he estado en funerales donde se percibe el temor a la muerte y la angustia que produce. Hermanos, ¿qué será de mi vida? ¿Qué serán de mis hijos? Miedo a enfrentar desafíos. Miedo a tomar responsabilidad, miedo a pararse frente al Jordán y decir, hermanos, como Josué y Caleb, vamos a tomar la tierra, vamos a tomarla, porque Dios está con nosotros y Él es mayor que el que está en el mundo. Dios ha abandonado a ese pueblo. ¿Y sabe por qué Dios había abandonado a esos pueblos? Porque Dios les dio 400 años para arrepentirse. Y todo tiene un tiempo. Y todo tiene un tiempo. ¿Sabe por qué Jesucristo no llamó a ningún demonio al arrepentimiento? Porque Dios les dio un tiempo y se pasó ese tiempo y se acabó para ellos. Pero con nosotros es diferente.
Este es tiempo de gracia. Y Dios te llama a arrepentirte. Dios te llama a volverte a Dios, a buscarlo de corazón en este tiempo. Oh, amado, no tengas temor. El Zacarías dijo, cuando tuvo a Juan el Bautista, profetizó y dijo, librado de nuestros enemigos, sin temor le serviremos. Que fue una promesa que Dios le dio a Abraham, a su pueblo. Librado de sus enemigos, sin temor le serviremos. ¿Sabes quién puede servir a Dios sin temor? Los que fueron librados de sus enemigos. Porque la revelación del Padre te libera del temor, del miedo. Y porque tú vas a orar y vas a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo no hay depresivos, no hay quejas, no hay enfermedades. En el cielo la gloria de Dios está presente. Y tú y yo tenemos como hijos del reino hacer venir el cielo sobre esta tierra, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Debemos renunciar al temor y echar fuera, porque el reino de Dios es poder, es amor, es gozo en el Espíritu Santo. Tercero, acusación y difamación. Cuando el diablo no haya nada, te levanta chismes y acusaciones sin fundamento. ¿Usted las ha vivido? Cuando alguien se levanta y habla mal de ti y te acusa, y arma chisme. Oh, yo en oración los he sentido, hermano. Yo los he sentido de mis propios hermanos. Pero no son razones para soltar el arado y para dejar mi compromiso con el Señor hasta que Dios se revele a mis hermanos, a mis amigos, para que juntos, con Carlos, con Rolando y con todos los hermanos y ministerios que el Señor quiere levantar entre nosotros, hagamos su obra y manifestemos su reino y seamos un testimonio para muchos otros hermanos en distintos lugares. José tuvo que sufrir la difamación de sus propios hermanos y la acusación de Potifar y su esposa, y terminó preso en una cárcel. Pero Jehová estaba con José y Dios lo levantó y lo exaltó. David mató a Goliat. Dios conoció las victorias del Señor, pero Dios, el Satanás, usó a Saúl. ¿Por qué? Por su desobediencia. Se empoderó Satanás sobre su vida y los demonios lo atormentaban y pusieron en su corazón matar a David. Porque el maligno persigue a los siervos de Dios. Y muchas veces los propios hijos se prestan para irse contra los siervos de Dios. Amados hermanos, cuando el maligno no encuentra nada que acusarte, va a buscar levantar falsa acusación y difamarte de muchas cosas. ¿Cuántos lo han experimentado? Y te buscan, y te escudriñan, y te buscan. A ver, si tiene que haber algo, Dios te protegerá. Tu Padre te cubrirá. Porque tú estás viviendo conforme al reino de Dios. Amén. ¿Qué hacer? Lo que más cuesta, pues, hermano. Cuando hay acusación y difamación, aprender de Jesús. Callar la boca. Esperar en Dios, aguantar. ¿Y qué hago con toda esta ansiedad y todo esto? Derrámala en el altar del Señor. Echad toda vuestra ansiedad sobre ti, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bendito sea el Señor. Cuarto, división. Si un reino dividido entre sí mismo, ¿cómo va a prevalecer?
El diablo, ¿cómo busca? División entre nosotros con Rolando y Carlos. Crear la división. Inventarla por último. Y que los hermanos se abanderen. ¿Sabe por qué la iglesia de Corintios nunca pudo crecer y manifestar el reino de Dios? Y siempre se le tenía que exhortar por puras manifestaciones de pecado. Porque se abanderaban, porque no veían el reino de Dios. Pero iglesias como Éfeso y tantos otros lugares como Tesalónica, hermanos, irrumpieron con el reino de Dios, como Antioquía, irrumpieron con el reino de Dios, porque hubo unidad, porque hubo comunión. Una casa dividida, un esposo dividido con su esposo. ¿Cómo puede Dios llevar a cabo su obra en sus hijos? Eso mismo a la iglesia. En quinto lugar, la incredulidad. La incredulidad no es solamente ausencia de fe, es un espíritu maligno que tiene como propósito impedir que tomes posesión de las herencias de Dios, que busca paralizarte al meterte la duda, al meterte, si eres hijo de Dios, no, así que no soy hijo de Dios, entonces ¿cómo vas a reclamar la herencia? Si no tienes convicción de que eres hijo y tu padre dejó una herencia, no la reclamas pues. Pero si eres hijo y tienes una herencia, yo no pierdo tiempo, voy y la tomo. ¿O no? ¿O tú no la necesitas? Es un espíritu que nos impide recibir las promesas de Dios. Cada vez que dudamos, lo hacemos fuerte a Él y nos impide recibir lo de Dios. Dudar de tu verdadera identidad, dudar de tu verdadero Padre, dudar de sus promesas, de su palabra, te impiden recibir la herencia, el propósito de Dios para tu vida y para tu familia. Un hombre o una mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no podrá alcanzar la meta de Dios. Y la última, la apatía, la pasividad, letargo espiritual, con el propósito de detenerte, de que te canses y abandones el barco. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, hermano. Pero en la presencia de Dios, Dios ha recuperado mi fuerza y ha fortalecido mi fe, porque Él es mi fuente, es mi galardón, es mi recompensa. Él es Jehová Jireh, Él es el Shaddai, Él es Jehová Nisi para mi vida. Y tiene que serlo para ti. La pasividad espiritual te hace abandonar la batalla. No puedes perseverar. No, si ya me cansé. ¿Y qué es lo que hace? Empiezas a entregarle todo al maligno. Dios te había dado hijos y tú se los empiezas a entregar. Te había dado una mujer y la perdiste y se la empiezas a entregar. Ya, Señor, y tú piensas que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios no es que no es destruirte, no es matarte, no es perderte. Dios quiere levantar un linaje de ti. Aunque no veas nada, aunque todo esté adverso, aunque todo sea negro, cree, pon fe. No es por vista, es por fe en la palabra, en las promesas, en el reino de Dios. No sigas estudiando. Deja esa empresa. Deja este emprendimiento. Suelta el arado. Suéltate a tu estado y condición, porque Dios no te ama y no tiene pensamientos de bien para tu vida. Que pierdan la fe en el reino de Dios. Si alguien está así, podría orar, venga a tu reino. ¿Para qué? Pues si yo no quiero el mal para la gente. Yo quiero el bien. Y el reino no ha traído ningún bien a mi vida. Algunos piensan así. Cómo el maligno los engaña. Cómo el letargo espiritual y la apatía espiritual. Para que pierdan la fe en el reino. Y sueltes tu casa, sueltes tu esposo, sueltes tus hijos, sueltes las promesas de Dios.
es como una anestesia que te adormece. Y yo te pregunto en esta hora, ¿dónde está tu pasión por Cristo? ¿Dónde está el amor al Señor? ¿Dónde está el llamado? Por eso Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabe? Los escogidos son los que son enviados. Pero sin que tú recibas el llamado y estés con el Señor, allí tienes que estar hasta que Dios te envíe. Porque si te paras antes de tiempo, te va a pasar lo de Abraham. Vas a tener, en vez de Isaac, van a ser Ismael. Y en vez de traer gloria y bendición, va a traer puro conflicto y angustia para tu casa y para el propósito de Dios. Pero Dios nos llama a esperar, a confiar, a vivir por Él. 2 llamados en esta mañana para terminar. 1, para todos los hijos que están aquí, solteros, jóvenes. Tienes, o no solamente jóvenes, ¿cómo es tu relación con tu padre? ¿Lo perdonaste? ¿Tienes algo contra tu padre terrenal? Si no perdonas las ofensas en esta tierra, tu Padre celestial no te puede recibir. Y tú no puedes, porque no lo puedes honrar. Si en esta mañana, aquí, en este lugar, hay hijos, hijas, que tienen problemas, y eso les impide recibir la paternidad de Dios, yo te llamo en esta hora a que pidas perdón a Dios, renuncia a esa actitud contra tu Padre terrenal y perdónalos. No importa lo que te haya hecho, no importa. Tu verdadero Padre siempre va a hacer lo bueno para ti y va a traer el bien para tu vida. Si hay algún joven, hay algún hijo, algún hermano que necesita eso y en esta mañana quiere renunciar a eso, ponte en pie y ven a este altar. Yo te invito a ser valiente, porque dijimos que los valientes arrebatan el reino. A ponerte en pie y venir a este altar y decir, Señor, yo perdono a mi padre, yo perdono a mi madre, yo perdono. ¿Hay alguien en este lugar que necesita esa oración? Que eso te impide adorarlo, amarlo y tener la luz